Ora, por favor, en español o en inglés, como tú quieras, mi hermano. ¿Ok? Oremos. Así. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es su honor. Es Rey y me ve cual hermano, es yo soy por tu amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la historia. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque eres mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte. Es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Gloria a Dios. God is good. All the time. All right. Damos la bienvenida a todos ustedes, los que semana tras semana abandonan la comodidad de su hogar a una hora incómoda, en un momento incómodo de la semana, miércoles en la noche, para venir a la casa de papá, como decimos nosotros en nuestra iglesia, para ser instruidos por el Dios de la gloria a través de su santa palabra, el Espíritu Santo de Dios. Y pues hoy continuamos lo que comenzamos la semana pasada, un nuevo ciclo, se llama Jesús es mi Rey soberano, y estamos considerando el impacto de la soberanía de Dios en nuestro diario vivir. Muy pocos cristianos ponen en duda el hecho de que Dios sea soberano, pero en la misma proporción también es correcto decir que muchas personas que se llaman así cristianos, cuando llega el momento de responder a las circunstancias de la vida, cuando llega el momento de tomar decisiones, cuando llega el momento de evaluar las cosas que se nos presentan, pues actuamos como si el asunto de la soberanía de Dios fuese simplemente un asunto teológico, un asunto doctrinal, un asunto que simplemente es una verdad bíblica, pero que no tiene ninguna relación con mi vida. El propósito de nuestro estudio de Matete, sabemos que Matete lo que quiere decir es discípulo, right? Es simplemente pues ver cómo la soberanía de Dios, que es parte del carácter de Dios, que es parte de los atributos de Dios, interviene, está presente y debe ser, yo diría yo, que
uno de los criterios más inmediatos que nosotros debemos considerar al momento de evaluar las circunstancias que tenemos que enfrentar diariamente. Varios pasajes bíblicos que vimos ya en la introducción que hicimos la vez pasada, la circunstancia de Job, sabemos todos la vida de Job, lo que acontece con él, el hecho de que Job no sabe qué es lo que está pasando, los amigos de él tampoco saben lo que está pasando, nosotros sabemos qué era lo que estaba pasando porque tenemos el privilegio de tener la revelación escrita que es la palabra de Dios, pero en medio de todo esto, este hombre que era un hombre temeroso de Dios, que todo cristiano es llamado a ser una persona temerosa de Dios, amén. Un hombre que sin duda alguna era una persona que se había determinado a vivir piadosamente, esto es vivir su vida conforme a la voluntad de Dios, a la luz de todo lo que le sucede, a la luz de todas las pérdidas, a la luz de todas las incriminaciones de la esposa incrédula que tenía, que blasfema a Dios, pone en tela de juicio el carácter de Dios, lo exhorta que maldiga a Dios y que se muera, ¿verdad? A pesar de eso, pues él se mantiene firme, a pesar de que lo pierde todo, y todo es todo, excepto la vida, pues en algún momento dado algo pasa en su evaluación, que ese es el punto, ¿verdad? Esa es la misma introducción de la vez pasada, pero es porque ahí es donde queremos ir, ¿okay? No queremos llenar nuestras mentes de información teológica y doctrinal, en este caso acerca de la doctrina de la soberanía de Dios. Lo que deseamos es que la verdad de Dios se haga parte de nosotros, que la verdad de Dios haga lo que Dios desea que haga, que es que renueve nuestro entendimiento de forma tal que usted y yo podamos ser transformados de adentro hacia afuera, de forma tal que ya no seamos atraídos por el mundo, los deseos del mundo, los deseos de los ojos, todas las cosas que hay en el mundo. Y pues Job, en algún momento dado de su vida, de sus circunstancias, en su consideración de las circunstancias, y como decimos siempre, la Escritura nos recuerda que cuando las cosas están bien, debemos celebrar. En el momento de prosperidad celebra, pero en el momento de adversidad debemos considerar, debemos reflexionar. Y si hubo algo que pues caracterizaba la vida de Job en ese momento era la adversidad. Y Job obviamente considera, Job reflexiona, Job tiene que hacerse toda clase de preguntas como las hacemos usted y yo cuando enfrentamos la adversidad, cuando nuestros hijos no quieren saber de Dios, cuando perdemos el trabajo, cuando nuestra esposa o esposo no es infiel, cuando se presenta la enfermedad esta increíble, cuando somos traicionados, cuando somos abandonados, cuando enfrentamos circunstancias que parece que todo se derrumba y que no hay salida de ninguna clase, cuando todo se torna oscuro, pues nosotros nos hacemos preguntas. Y si alguno dice que no se hace preguntas, o es un mentiroso o mentirosa, o no conoce a Dios, ¿verdad? ¿Sabes? En ese proceso, pues, algo pasa con Job, que Job adora a Dios, right? Y la frase que tenemos ahí en Job 20:21 es la frase clásica de Job: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Es decir, eso es obviamente una proclamación de la soberanía de Dios. Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Right? En algún momento, de alguna forma, este hombre puede tener ese entendimiento de que Dios está en control de todas las cosas, de que la voluntad de Dios se hace independientemente de lo que pase o no pase. Es la voluntad de Dios la que está siempre haciéndose. Que Dios está en control de todas las cosas, que Dios elige, que Dios llama, que Dios predestina, que Dios es soberano. Amén. Pues muchas personas cuestionan esas verdades bíblicas, y pues la única forma que un verdadero cristiano, uno que ha nacido de nuevo, pueda cuestionar estas verdades, particularmente el asunto de la soberanía de Dios, que Dios es soberano, que Dios está en control de todas las cosas, que no somos nosotros los que buscamos a Dios, que es Dios el que nos busca a nosotros. Amén. Cristo dijo: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. La única forma que una persona que sea verdaderamente nacido de nuevo, verdadero cristiano,
que pueda cuestionar, que pueda poner en tela de juicio, que pueda decir eso es injusto o that's not fair, al momento de Dios tomar decisiones. Lo único que puede explicar eso es que aún la mente de esa persona sea una mente carnal, que no haya sido renovado su entendimiento, que todavía continúe pensando como pensaba anteriormente. En mi caso, fue una lucha enorme que tuve por muchos años, porque por muchísimo tiempo, en mis años de estudiante universitario, mi enfoque fue en nutrir intelectualmente con mucha información y con mucha filosofía, mi mente con mucho análisis, con mucha síntesis y todo ese sinnúmero de conceptos filosóficos. Y pues aun cuando había nacido, todavía mi mente estaba llena de todo eso, de toda esa, respetuosamente llamo en este momento basura, ¿verdad? Y por consiguiente, por mucho tiempo, aún en el seminario, avanzado en mi tiempo de seminario, cuestionaba muchas cosas. Una mente carnal cuestiona la soberanía de Dios. Amén. Una mente que tiene un conocimiento bíblico limitado cuestiona la soberanía de Dios. Esa es otra cosa que podría suceder. Y una fe débil también puede cuestionar la soberanía de Dios. Amén. La intención entonces es, a través de estudios y de los ciclos de Matete, es que nuestra mente pase de ser una mente carnal a ser una mente renovada. Amén. Por el entendimiento, nuestro entendimiento sea renovado a través de la obra del Espíritu Santo y el lavamiento, la palabra de Dios, y que pues podamos profundizar en nuestro conocimiento de Dios, sobre todo de su carácter. Podamos profundizar en nuestra comunión con Dios y de forma tal que nuestra fe pase de ser una fe débil, inconsistente, a ser una fe sólida, una fe firme. Algunas cosas hicimos la vez pasada, no pudimos hacer mucho, tratamos de contestar la pregunta, ¿quién está en control de lo que pasa en el mundo? ¿Dios o Satanás? Dijimos que mucha gente piensa que Dios es solamente rey del cielo, se les olvida de que Dios es el creador del mundo y muchos no creen que Dios controle todas las cosas que ocurren en este planeta Tierra. ¿Okay? Otras personas piensan que el mundo funciona como una máquina obedeciendo las leyes de la naturaleza. Estoy leyendo esto bien rápido porque estas son las cosas que ya cubrimos la vez pasada. Otros consideran que el hombre puede controlar lo que sucede a su alrededor. No, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted porque el ser humano tiene el libre albedrío. Y con ese libre albedrío, nosotros podemos controlar lo que sucede en nuestras vidas, ¿ok? Así que constantemente estuvimos haciendo la pregunta, ¿quién tiene el control de lo que sucede en este mundo? Si era Dios o Satanás. Mencionamos el hecho de que la realidad que hay en nuestro mundo fácilmente nos puede llevar a concluir que Satanás está en control debido a que este mundo es un mundo que va de mal en peor, donde la confusión cada día es más intensa, donde el pecado es aún peor de lo que antes pudo ser. Vemos que las cosas van de mal en peor, vemos los constantes conflictos. El miércoles pasado estábamos aquí en la expectativa de que explotara la cuestión con Irán. ¿Se acuerdan? Right? O sea, al final del servicio una hermana se me acercó y me dijo, no oramos por la posibilidad de la guerra con Irán. ¿No? Pues hermana, pues ore usted allá, ¿sabes? Yo oraré por acá, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Pero la realidad es que vivimos en un mundo que hay gran inquietud y hay mucho temor. Nuestros hermanos que viven en Puerto Rico en este momento viven en gran inquietud, en soberano temor, en una constante tensión, ¿no? Y los que son de Centroamérica y de América Latina, que han experimentado pues el asunto de los terremotos, pues saben de qué se trata, ¿verdad? ¿Sabes? Algunos de nosotros nunca hemos experimentado un temblor fuerte y pues nos podemos, yo entiendo, pero los que han experimentado pues saben por qué las personas están tan tensas y eso, ¿ok? Todo eso es cierto, pero creo que lo más importante para nosotros es que la mayor parte de las personas permanecen
en ignorancia, aún dentro de las iglesias. Dentro de la iglesia muchas personas están en ignorancia. No es nada nuevo porque la Escritura nos dice, aún en tiempos del Antiguo Testamento, que mi pueblo perece por falta de ¿qué? Conocimiento, ¿verdad? O sea, así que muchas personas permanecen en ignorancia, sobre todo de la obra redentora de Jesucristo, y en adición a eso, pues los medios sociales, pues promueven la idea de que el cristianismo, la fe cristiana, es una fe que va en declive, que está declinando, ¿verdad? Que en cierta forma, pues, está fracasando, ¿verdad? ¿Okay? Señalamos también que hay personas que se autodenominan como creyentes que sugieren que aunque Dios quiere, esto yo lo escucho a menudo, yo no sé ustedes, no sé si ustedes están, ¿cómo es? ¿Cómo puedo decir? Si ustedes se mantienen escuchando buena información bíblica, escuchando buenas enseñanzas de distintos buenos maestros bíblicos que hay en el día de hoy, pero si usted escucha, por ejemplo, I'm not going to mention, but Paul Washer, MacArthur, R.C. Sproul y todas esas personas, el mismo Spurgeon, que usted lo puede, aunque Spurgeon se murió hace un montón de años y nunca grabó nada, pero usted lo puede escuchar, porque él escribió todos sus mensajes y hay personas que predican sus mensajes, ¿sabe? Que tienen un ministerio es de poner en voz los mensajes de Spurgeon, ¿ok? So, el punto es que muchas personas sugieren que aunque Dios quiere salvar a las personas, no puede hacerlo. Estamos hablando de la soberanía de Dios, del poder de Dios y la importancia que tiene en nosotros, pues estar claro en cuanto a en qué consiste la soberanía de Dios, no solamente como concepto teológico doctrinal, sino como algo que es esencial para nosotros poder vivir la vida cristiana y poder tomar decisiones y responder correctamente a las circunstancias que se nos presentan diariamente. ¿Ok? So, estas personas sugieren que Dios, aunque quiere salvar personas, no lo puede hacer. Algunos dicen que Dios quiere salvarlos, pero esas personas no permiten que Dios los salve. El punto que quisimos destacar a la pregunta ¿quién está en control? Si Dios está en control o Dios está en control, es que tal pareciera, por las circunstancias, por el pecado que hay, por el declinar del cristianismo, porque aunque usted no lo entienda o no lo sepa, el cristianismo va declinando y cada año que pasa son menos y menos y menos las personas, aún aquí en los Estados Unidos, que se identifican como cristianos. ¿Right? Yo diría que lo que declina posiblemente es la cantidad de personas que se identifican como personas como cristianas, que van a la iglesia, pero mi esperanza es que al mismo tiempo vaya en aumento la realidad de verdaderos cristianos. Yo tengo esa esperanza, que aunque lo que se conoce como cristianos nominales, eso vaya en declive. ¿Estoy bien entonces? Sí, declive, ¿no? Pues que al mismo tiempo Dios está haciendo su obra y Dios continúa salvando y más verdaderos cristianos, pues son parte de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Okay? Independientemente de lo que las personas digan, inclusive algunos que se identifican como cristianos, el punto es que la palabra nos enseña que los creyentes no deben pensar de esa manera. Por esta razón que es importante y por favor trate de asimilarla. Los creyentes, los verdaderos creyentes, los que han nacido de nuevo, cuyo entendimiento ha sido renovado, los que estaban en un momento muertos espiritualmente, y mientras estaban muertos espiritualmente, por la soberanía de Dios, fueron elegidos para recibir vida. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia sois salvos. Right? La realidad es que los creyentes, esos que han experimentado esa salvación, no deberían pensar de esa manera.
los creyentes no deberían interpretar lo que sucede en base a lo que sus ojos ven. Porque nosotros como creyentes, ya lo dijimos la otra vez, somos llamados no a interpretar lo que sucede a nuestro alrededor a través de lo que nuestros ojos ven. Somos llamados a interpretar lo que sucede a nuestro alrededor a través de la fe. La Escritura dice que nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. ¿Ok? Aún más, el creyente maduro, que debe ser la aspiración nuestra. ¿Right? A ver, Dios no nos acepta, como decíamos nosotros antes, con nuestras verrugas y nuestras arrugas, con nuestras malas mañas, con nuestros resabios, con nuestros temores, con nuestras dudas, con nuestras culpas. Dios te bendiga. ¿Right? Nori, ¿estás bien? Chévere. Tenemos un discípulo tuyo por acá. Okay. Dios nos recibe en la forma en que estamos, ¿ok? ¿Sabes? No tenemos que ir a ningún retiro o un encuentro, ni pasar por un periodo de limpieza para poder venir a Cristo. Cuando venimos a Cristo es porque Cristo nos llama, ¿sabes? Porque Él llama a sus ovejas. Y si usted es parte del redil que Él tiene, usted va a escuchar la voz de Él cuando Él lo llame. Amén. Y cuando eso sucede, pues como ovejas que somos, no estamos en muy buenas condiciones, estamos todos apestosos, tenemos parásitos, tenemos un montón de cosas, ¿verdad? Y Él nos acepta de esa forma, pero el punto es que Él no nos deja de esa forma. Amén. A ver, es lógico esperar de que si una persona está en Cristo, es una nueva criatura, y como la palabra dice, pues las cosas viejas van pasando y todas van siendo hechas nuevas. Vamos siendo transformados, metamorfosis de adentro hacia afuera a través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Okay? Como creyentes, nosotros creemos lo que Dios ha dicho en su palabra. Y lo que Dios ha dicho en su palabra es que lo que está sucediendo en este mundo, sea en el año 2020 o en el 2010 o en el 1950 o en el 1800, todo lo que ha estado sucediendo en el planeta Tierra es, conforme a lo que dice la Escritura, lo que tenía que suceder. Ni más ni menos. Así lo ha determinado Dios desde el principio. Perdona que me repita tanto, no me perdone, porque vale la pena repetirme mucho, ¿ok? Lo que estamos hablando es el asunto de la soberanía de Dios. Jesús es mi Rey soberano. La frase, pues, no sale del himno que cantamos ahorita, sale de la conclusión de Jesucristo ante las personas que están a su alrededor, discípulos, y me imagino que también habían fariseos y montones de otras personas, que la insistencia de Jesucristo de que es imposible tener dos señores. O uno va a amar a uno o va a amar al otro, o odiar al otro, ¿verdad? No se puede tener dos señores. En ese contexto, pues Jesucristo habla acerca de lo incorrecto que es para sus seguidores, para los hijos de Dios, el estar ansioso, ¿verdad? ¿Por qué voy a comer y qué voy a beber y cómo me voy a vestir? Y utiliza esas ilustraciones que todos sabemos de memoria acerca de las aves de los cielos que no cultivan nada y que no almacenan nada y nunca le falta alimento de ninguna clase. Habla acerca de los lirios del campo que no hilan y no tejen y Dios los viste y todas esas cosas. Habla del conocimiento absoluto, la omnisciencia de Dios acerca de todas las cosas que pasan en la vida de nosotros, sus hijos y la vida de todos, ¿verdad? Inclusive que Él sabe la cantidad de pelos que tenemos cada uno en nuestra cabeza y los conoce por número, y cuando se cae uno, si se cayó el 365, así de específico es. ¿Right? Y ante esa realidad de Dios, entonces Él dice, por lo tanto, ¿right?, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que es el gobierno soberano de Dios en todos los aspectos de la vida del hombre. De ahí es que sale la frase, Jesús es mi Rey soberano. ¿Right? Él es mi Rey soberano que controla todos los aspectos de mi vida. Con eso en mente, pues entonces lo que queremos considerar es el impacto de este elemento que es la soberanía de Dios
en todos los aspectos de mi vida, ¿ok? Así que cuando sucede algo en mi vida, acabamos de decir, lo que sucede bíblicamente hablando es simplemente lo que tenía que suceder. ¿Por qué razón? Porque así lo había determinado Dios desde el principio. No hay absolutamente nada que se le sorprenda. Ahora, de eso no es únicamente lo que la soberanía de Dios es, pero esa es la conclusión de la soberanía de Dios. Porque la soberanía de Dios implica de que Dios está en control absoluto de todas las cosas que acontecen. Por eso mencioné al comienzo, repitiéndolo de la vez pasada, que aunque intelectualmente o teológicamente o doctrinalmente podemos asentir y decimos, oh, sí, estoy de acuerdo, Dios es soberano, Dios es soberano, Dios es soberano. Pero entonces cuando acontece lo que acontece, cuando nos enfrentamos con las circunstancias que nos enfrentamos, cuando llega la adversidad en la intensidad que llega, ¿verdad? Cuando por más que oramos por un hijo, por más que oramos por un esposo, por más que oramos por una esposa, por más que nada acontece, el elemento de la soberanía de Dios no se toma en consideración en la forma en que debe tomarse. Dijimos 3 razones. ¿Alguien me acuerda las razones? ¿Por qué lo ponemos en tela de juicio? Primero era porque teníamos posiblemente una mente de qué clase? Carnal, exactamente. O sea, podemos ser cristianos, pero podemos tener una mente carnal. Que carnal implica que todavía analizamos lo que acontece en base a los conceptos, ideas, principios que traíamos que no son afines con la palabra de Dios. La segunda razón podría ser porque nuestro conocimiento de la palabra de Dios es que limitado, ¿verdad? ¿Sabes? No es un conocimiento profundo, es muy superficial. Y la tercera razón es porque quizás tenemos una fe débil. All right? Okay. So, por otro lado, la palabra enseña que la gente inconversa siempre ha estado y siempre estará en rebeldía contra la autoridad y la ley de Dios. Así que no debería, escucha importante, no debería sorprendernos cuando la gente inconversa desprecia a Dios mismo. Ahora, importante llamar las cosas por su nombre. Fulano de tal es mi hijo. La señora tal es mi mamá. Aquella persona es mi nieto o lo que sea, ¿verdad? ¿Sabes? You know, all right? So, y una de dos cosas, ¿es una persona conversa o es inconversa? Amén. So, y tenemos que, pues, tener eso claro, ¿verdad? ¿Sabes? Que si no es una persona conversa, pues, obviamente, pues, esa persona se va a expresar en rebeldía contra Dios y contra la ley de Dios. Esa es una verdad que hemos insistido por muchos años, que debemos tomar en consideración al momento de nuestro diálogo, de nuestra conversación con personas que se presentan en nuestra vida, sean familiares, sean amistades, y la inclinación nuestra, esa tendencia nuestra a presentar verdades y principios bíblicos, ¿verdad? Y proponérselos a esas personas como, esta es la forma en que tú debes vivir, esto es lo que tú debes hacer. Y pues se nos olvida que para la persona que no ha nacido de nuevo, esos conceptos son ¿qué? Empieza con L-O, ¿eh? Es locura, exactamente, porque esos conceptos tienen que discernirse espiritualmente. No estamos diciendo que no debemos hablarle a otras personas de las verdades bíblicas. Lo que sí es que nosotros tenemos que estar claros de que lo que estoy presentando no debo yo esperar que la persona inmediatamente responda a esto, pues porque esto es una verdad que necesita ser procesada espiritualmente. All right, so, escribimos algo la vez pasada. Escríbalo ahora en caso que no lo haya escrito. Los que no estaban la vez pasada, escriban esto, por favor. La Biblia anuncia que es Dios y no Satanás quien está controlando lo que acontece en el mundo. ¿Ok? Eso es el primer blanco que tiene ahí en la página número 1. ¿Ok?
lo que acontece en el mundo. La Biblia nos enseña que Dios creó todas las cosas y que Dios ejerce control completo y soberano sobre todo lo que hizo. All right? Okay. La Biblia enseña que Dios y no Satanás es quien está controlando todo lo que acontece en el mundo. ¿Y todo es qué? Todo. Podemos repetir como el papagayo, decir, sí, todo, yes, sí, amén, amén, amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Ya? Aunque en la mente estoy diciendo, ¿are you sure? ¿Seguro? Es Dios que está controlando todo. La Biblia enseña que Dios creó todas las cosas y que Dios ejerce control completo y soberano sobre todo lo que hizo. ¿Okay? No, eso es una verdad eterna, es una verdad sumamente importante que precisamos asimilar y puede expresarse de esta forma. La voluntad de Dios no puede ser cambiada. Si quiere, escriba eso por algún lado. La voluntad de Dios no puede ser cambiada. ¿Cuántos están seguros cuántos piensan que Dios es soberano? Right? ¿Sabe? Dios es soberano sobre todas las cosas. Okay? Right? Así que, si es soberano sobre todas las cosas, una implicación que tiene esa verdad bíblica es que nunca Dios puede ser sorprendido, mejor dicho, por cualquier cosa que acontezca. No hay absolutamente que lo pueda sorprender. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 30. Hermana Dunia, yo veo que usted está ahí, que le duele la mano y esa cuestión, ¿sabe que no? ¿Puede leer, hermana? Lea entonces Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. ¿Por qué vamos a leer eso? Porque este pasaje proclama que Dios reina sobre todo, haciendo que todas las cosas obren juntas para el bien de todos aquellos que le aman y que han sido llamados. ¿Llamados por quién? Por el Dios que es ¿qué? Soberano. Llamados por el Dios que es soberano para ser su pueblo. Ese pasaje nos dice que Dios en su plan soberano llamó a algunas personas para que fueran su pueblo. Amén. All right. ¿Alguna vez Dios en el Antiguo Testamento ha hecho eso? Sí, muchas veces. Ha hecho que llamó a algunas personas para que fueran su pueblo. Vamos a ver, sí, claro que sí. Yeah. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 30. Hay unas palabras que debe subrayar, ¿ok? A ver si usted las subraya por su propia cuenta, que indican, que comunican la idea de que Dios es soberano. Dale, hermana, por favor. Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se da cuenta? ¿Qué podemos hacer con eso? Él conoció de antemano, conocimiento es un conocimiento previo. Desde antes de la fundación del tiempo, dice la Escritura, que nuestros nombres, de los que somos cristianos, de los que Dios ha salvado, desde antes de que el mundo se creara, desde antes de que hubiera un planeta Tierra, desde antes de eso, dice la Escritura, que nuestros nombres, los que somos de Dios, los que hemos sido salvos, nuestros nombres ya estaban escritos en el libro de la vida. Eso es una verdad que no tenemos que luchar con ella. Podemos tratar de torcerla, podemos tratar de explicarla de otras formas, pero esa es una realidad. Entonces Romanos capítulo 8 lo que nos dice es que, versículo 29, que esos que antes Él conoció, los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, que es lo que está haciendo con nosotros. Él nos regeneró, nos dio vida espiritual, el Espíritu Santo vino a vivir permanentemente en nosotros, vino a vivir permanentemente. Como tantas veces hemos dicho, el Espíritu Santo nosotros somos templo del Espíritu Santo, amén. Y lo que repetimos a menudo con la intención de hablar como dicen en mi país, perdonen, ¿verdad? Los que no son de Puerto Rico, en mi país dicen, háblame en arroz y habichuela. Eso quiere decir, háblame en una forma, un lenguaje simple y sencillo que yo te pueda entender, right?
En Venezuela sería, háblame en arepas, ¿no? ¿Sabes? O háblame en tamales en México, ¿sabes? ¿Me entiendes? ¿Sabes? En un lenguaje que te pueda que pueda entender, ¿ok? So, me fui de lo que estaba diciendo, ¿ok? ¿Cómo? Gracias, que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sabes? Y en Arroyo Habichuela lo que queremos decir en un lenguaje simple, ¿verdad? Es que usamos la analogía de que nosotros no somos hotel o motel del Espíritu Santo. Somos templo. Quiere decir, no es que el Espíritu Santo viene, entra, se chequea y después no me gustó la ropa, no me gustó el cuarto, yo guaracha en la vida y me voy. ¿Right? No, el Espíritu Santo viene a ser tabernáculo, residencia permanente en la vida de nosotros. Amén, amén. Y esa es la regeneración. Y luego de eso, pues Dios continúa salvándonos, que ese otro segundo aspecto que se llama, escuche que es importante, es bueno siempre refrescar estas verdades, que es lo que se conoce como santificación. Dios nos está salvando, Dios continuamente nos está salvando. A eso es lo que se refiere Filipenses capítulo 2, versículos 13 y 14, que nos habla, que nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. La idea para algunas personas incorrectamente es de ocuparnos porque nos las van a quitar o la voy a perder. Y eso es totalmente incorrecto porque lo que sugiere de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor es simplemente asegurarnos de que esa salvación, esa regeneración produzca todo lo que debe producir esa salvación. Fruto del Espíritu. Acuérdense que termina diciendo, porque es Dios el que en vosotros hace tanto, produce tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Ay, sí, eso es todo lo que dice. Okay? So, all right, Romanos 8:28. Aunque todas estas verdades son correctas, las cosas que hemos dicho, ¿verdad? Es importante tener claro en nuestra mente que solamente pueden ser entendidas y solamente pueden ser disfrutadas si somos creyentes en el Dios de la Biblia. ¿Ok? Porque, por lo tanto, hay algo que precisamos hacer y es lo que empezamos a hacer la vez pasada y es lo que concluimos haciendo la otra vez. Escríbase esto. Tenemos que llenar nuestras mentes con conceptos verdaderos acerca de Dios. Acerca de su naturaleza y acerca de su carácter. Eso lo llenamos la vez pasada también. Solo entonces podemos aceptar con sumisión y confianza todo lo que en nuestra vida nos acontezca. Amén. Right. Okay. Si los conceptos que usted tiene, me tiene que decir el nombre de la mamá de Noelito. ¿Cómo? Milka. Y Brenda y José. Ok, Milka, Brenda y José. Ok. Este programa de discipulado que se llama Matete surge de la inquietud que Dios puso en el corazón de un hombre de Dios que se llamaba A.W. Tozer. A.W. Tozer. Hace muchos años, Pastor Marcel, para los padres, me regaló varios libros de él. Lo había escuchado, pero nunca había leído. Uno de ellos hablaba acerca de los atributos de Dios. Ese era el título de uno de ellos. Y ese fue el primero que yo empecé a leer. Y lo leí como día y medio y lo volví a releer. Y pues llegué a la conclusión de que aunque yo amaba a Dios y aunque había sido pastor y aunque había predicado 25 o 26 países distintos, en gran medida yo tenía un concepto torcido de Dios, deformado de Dios.
al ver la profundidad con la cual este hombre expone todos estos atributos de Dios, pues me doy cuenta de que lo que yo pensaba acerca de la santidad de Dios no estaba tan correcto como debería haber estado. En cuanto a la soberanía de Dios, de la misma forma. Y de esa interacción, ¿verdad? Pues es que surge el programa de Matete. Teníamos un programa los miércoles, pero no era un programa como este, diseñado precisamente para eso. El propósito nuestro cuando nos reunimos es para que Dios, el Espíritu Santo, a través del estudio de la palabra de Dios, enderece el concepto torcido que mi hermana Isbeth tiene de Dios, que mi hermana Dunita tiene de Dios, que la hermana Gloria, a pesar de todos los años que ella tiene de Dios. Porque cada uno de nosotros tenemos conceptos torcidos acerca de Dios. Amén. Y la persona que piensa que no, es la persona que posiblemente más lo tiene. Y la realidad de Dios, lo inmenso de Dios, pues sin mucho esfuerzo debería, ¿verdad? ¿Sabes? Movernos a concluir precisamente eso, con esta mente limitada que yo tengo y con todos los arrastres que yo tengo de la vida vieja y de todo ese montón de cosas, pues es lógico asumir que en alguna medida, más o menos, pues mi entendimiento de Dios esté un tanto distorsionado. Y la idea es que Dios, a través del estudio de la palabra, pues lo enderece. Entonces, estos conceptos verdaderos acerca de Dios, de la naturaleza de Dios y del carácter de Dios aplicados a nuestra vida, que otra vez lo que queremos, el impacto de la soberanía de Dios en mi diario vivir, son lo que nos va a permitir a nosotros aceptar la voluntad de Dios con sumisión y confianza. Independientemente de lo que venga, independientemente de los resultados de los exámenes médicos, independientemente de mi situación familiar, independientemente de lo que sea, si en mi mente lo que yo tengo son conceptos verdaderos de Dios, pues esos conceptos verdaderos de Dios, acerca de su carácter y su naturaleza, me van a capacitar a mí a poder responder humildemente con sumisión. Aquí Dios es soberano. El Señor dio y el Señor quitó. ¿Sabes? Como José me decía tantas veces, ¿sabes? Cuando a personas le decían, ay hermana, porque usted tiene cáncer. Y la respuesta de ella era, ¿y por qué no? ¿Por qué no yo? Porque otras personas sí, ¿y por qué yo no? Right? Y la gente se quedaba, pues, totalmente correcto. ¿Qué tengo yo de especial que no tengan otras personas? Alabado sea el pensamiento de Job. El Señor dio, el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, cuando decimos solo entonces podemos aceptar con sumisión y confianza todo lo que acontezca en nuestra vida. Ahora, cuando decimos todo lo que acontezca, nos referimos a las decepciones. ¿Será que alguno ha sido decepcionado últimamente? No me levante la mano, ¿verdad? Todo lo que acontezca se refiere a las dificultades que se nos presentan. Se refiere a las tristezas que vienen a nuestra vida. Las aceptamos con sumisión y confianza porque sabemos, porque estamos convencidos de que todas las cosas, incluso estas cosas tan incómodas, son controladas por un Dios que es tan sabio. ¿Cuántos piensan que Dios es sabio? ¿Ay? Y si es soberano, es un Dios soberano que está en control de todo y que es sumamente sabio. Y Él es tan sabio, las acepto porque sé que Dios es tan sabio que no puede equivocarse. Y las acepto porque no solamente sé que Él es un Dios tan sabio que no puede equivocarse, sino que también las acepto porque es un Dios que es demasiado amoroso para ser cruel. ¿Se da cuenta cómo tenemos que llenar nuestra mente con conceptos verdaderos acerca de Dios, de su naturaleza y su carácter? Solo entonces podemos aceptar con sumisión y confianza todo lo que en nuestra vida acontezca. Demasiado amoroso para ser fiel. Demasiado sabio para equivocarse. Escríbase esto, por favor. Usted y yo servimos y adoramos a un Dios vivo. Gloria a Dios. Aleluya. Un Dios vivo, un Dios que absolutamente ve todo lo que sucede. Muchas personas se quedan ahí.
Y yo digo, un Dios vivo, Dios que lo ve todo. Pero entonces la otra parte, lo que dice, y que siempre está en control absoluto. Esa parte es la que necesitamos incorporar para efecto de nuestro estudio. Un Dios que es vivo, que es real, que es verdadero, que todo lo ve, que antes de que yo diga la palabra ya la he escuchado, que si me voy para Puerto Rico está allá, y si me mudo para Venezuela también, y si me vengo para Orlando también. Pero al mismo tiempo continúa en control absoluto de todo lo que acontezca en mi vida. ¿Okay? Por lo tanto, cuando usted y yo pensamos en las cosas que están pasando en este mundo, o en este país, o en este estado, o en esta ciudad, o en mi casa, o en mi iglesia, o en mi matrimonio, o en mi familia. Cuando pensamos acerca de lo que está pasando en este mundo y con todas esas variantes que le acabo de decir, no deberíamos, escuche que esto es lo que es importante, no deberíamos comenzar a explicarlo, a tratar de explicarlo, que es nuestra tendencia, desde una perspectiva humana. Deberíamos, por eso es el estudio bíblico, por eso es el deseo de Dios, de que invertamos tiempo en la palabra de Él, para que nuestro entendimiento sea renovado, para que cuando llegue el momento de enfrentarnos a esas situaciones, cuando tengamos que enfrentarnos y evaluar esas circunstancias, no comencemos con nuestra perspectiva humana, porque si eso hacemos, jamás vamos a entender qué es lo que está pasando. Jeremías, capítulo 29, versículos del 11 al 13. Hermana Dunia, por favor, lea nuevamente. Vamos a hacer una cosa, vamos a leerlo todo el mundo. Right? Okay. Con ganas, por favor. All right. Es Primera de Crónicas, ¿qué yo dije? ¿Qué dije Jeremías? También dice Isaías. No me hagan caso, es Primera de Crónicas. All right. Primera de Crónicas 29, 11 al 13. All right, todo el mundo leamos. Porque... Espera. Time ball. Tiempo. Eso no es de esa forma. Busque su Biblia, por favor. Déjame una cosa. Sí, pero ese también lo vamos a leer. No. Mírelo, está no busque su Biblia, está al principio. En la primera página. En la primera página, el segundo versículo. All right? You got it there. Okay, fine. Okay. ¿Lo leemos todo el mundo? ¿Sí? All right. God is good? All the time. Leemos. Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y las glorias proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el dar grandeza y poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y oramos tu glorioso nombre. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Okay. Now, Dios está en control absoluto de todas las cosas. Okay. Cuando nos enfrentamos con problemas, necesitamos enfrentarnos a estas circunstancias no teniendo una perspectiva humana, porque nunca vamos a poder superar nada. Lo que vamos a hacer es hundirnos más y más. E inclusive nuestro testimonio como seguidores de Cristo se va a ir por el piso también. ¿Okay? Hay mucha gente mirando a ver cómo respondemos
a las circunstancias, right? Y somos llamados a ser luz de este mundo, okay? Now, por otro lado, la realidad es que existen muchas cosas en la vida que encontramos extrañas y difíciles de entender. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero a través de las Sagradas Escrituras, Dios nos da entendimiento. Podemos decir que el matete de Jesucristo, el discípulo de Jesucristo, primeramente, el verdadero discípulo de Jesucristo, no tiene dudas de que la Biblia es la palabra de Dios. No tiene duda que la Biblia es la revelación divina de Dios para nosotros. Por lo tanto, ¿no está de acuerdo con eso? Si queremos entender lo que pasa en el mundo, lo que pasa en mi país, lo que pasa en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia, si queremos entender qué es lo que está sucediendo, debemos comenzar aprendiendo lo que la Biblia dice, primeramente, no acerca de mi situación, sino acerca de Dios. Porque Dios está en control absoluto de todo lo que sucede. Right? Sin lugar a dudas, yo no ¿cómo debo decir? En ninguna forma me pasa por la mente la posibilidad de estar equivocado en lo que acabo de decir. Totalmente seguro que para poder entender qué es lo que está pasando, lo que es más esencial para mí es entender nuevamente lo que la palabra de Dios dice acerca de Dios. Es que ese es el lugar correcto para comenzar. Now, hay por lo menos dos formas de responder a la pregunta que hicimos al comienzo la semana pasada de quién está en control. ¿Quién está en control de lo que está pasando? ¿Dios o Satanás? Primero, la persona que no cree en Dios considera todo desde su punto de vista humano. Y cuando se enfrenta a una circunstancia, no empieza con Dios, empieza con el ser humano. Y por eso, por el hecho que comienza con el ser humano, con la capacidad del ser humano, con el potencial del ser humano, pues con el entendimiento súper limitadísimo del ser humano, pues no puede comprender, no puede aceptar el hecho de que Dios pueda estar en control. Por otro lado, la palabra nos enseña, ¿verdad?, que los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Nos dice que los caminos de Dios tampoco son como los nuestros. Por esa razón, la persona que no cree, la persona inconversa, siempre pensará de nosotros que somos tontos, que somos insensatos, que we're naive, al pensar que Dios controla todo. Ahora sí, hermana Dunia, por favor, lea Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tratar de entender los caminos, los pensamientos de Dios es algo que está fuera de nuestra capacidad. Eso lo que puede provocar es que haya un cortocircuito en nuestro cerebro. Porque it's too much for us. Es imposible para nosotros poder llegar ni acercarnos lo más mínimo al nivel del entendimiento de Dios. Escríbase esto en sus notas, por favor. Así que el matete de Jesucristo está consciente de que Dios está en control porque la palabra de Dios lo dice. Ahora, esto es lo que quiero que escriba. El cristiano cree que los caminos de Dios son incomprensibles. Incomprensibles. Eso quiere decir que no se pueden comprender, son demasiado profundos para nosotros. Por otro lado, Dios ha ocultado muchas cosas de nosotros. Y Dios las ha ocultado de nosotros con el propósito de probar nuestra fe. Acuérdese que probar nuestra fe
no es como mucha gente entiende incorrectamente, de que Dios permite que vengan dificultades y situaciones en mi vida para ver si yo tengo fe. Eso es un disparate porque Dios lo conoce todo. Amén. ¿Sabes? Se dice que Dios no tiene que mandarme prueba para ver si yo creo en Él o no creo en Él. Eso quiere decir entonces que si conforme al conocimiento que usted y yo tenemos del carácter de Dios, cuando leemos que Dios quiere probar nuestra fe, que es más valiosa que el oro, pues obviamente sabemos que no es probar en el sentido de ver si tengo o no tengo fe. Entonces, ¿qué quiere decir? Probar quiere decir purificar nuestra fe, remover todas las muchas cosas Dios mantiene ocultas en nuestra vida con el propósito de purificar nuestra fe, de probar nuestra fe, de remover las impurezas que hay en nuestra fe, de mover las impurezas que hay en nuestra vida de oración. Muchas veces Dios permite muchas cosas en nuestras vidas con la intención de que nosotros lleguemos, que nos demos cuenta o que lo que estamos presentando delante de Dios pues carece de fundamento bíblico. Muchas veces sucede eso. En otras ocasiones, pues quizás, probablemente, por lo menos a mí me ha sucedido, el Espíritu Santo me da convicción y me pregunto yo, Señor, ¿estaré orando correctamente? Cuando venía de camino, había un pequeño accidente, tuvimos que estar parados un buen rato ahí esperando que nos dieran pasar porque se convirtieron los 3 carriles en uno. Y en ese tiempo que estuve parado allí, pues estaba orando. Y entre las cosas que le pedí a Dios es que me diese sabiduría nuevamente al momento de orar por unas circunstancias en particular. No solamente de orar correctamente, sino al momento de evaluar esas circunstancias, que me diese sabiduría. Que me diese la capacidad de evaluarlos conforme a su voluntad. Así que Dios ha ocultado muchas cosas de nosotros con el propósito de probar nuestra fe. Las ha hecho para fortalecer nuestra confianza en su sabiduría y sobre todo para ayudarnos a aceptar su voluntad. ¿Todo el mundo lo escribió? All right, ok. Escríbase esto también. Cuando decimos que Dios es soberano, me fui. All right. Me falta un blanco. All right, no hay problema. Ok. Escríbase esto. Lo tengo acá. Okay. El cristiano confía en Dios y trata de interpretar, esa es la palabra que tiene ahí, interpretar todas las cosas desde el punto de vista de Dios. Tiene que escribir interpretar y punto de vista. El creyente confía en Dios y acepta lo que ocurre porque sabe que viene de Dios. El cristiano confía en Dios. El verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, Efesios capítulo 1, confía en Dios y por consiguiente trata de interpretar todas las cosas desde el punto de vista de Dios. Aquí hay una ilustración que yo he utilizado por años y que ustedes se saben de memoria, y es la idea o la proposición de que el color de las cosas es determinado por el color del cristal a través del cual usted las mire. Si fuera de día y esas ventanas estuviesen con un tinte amarillo, todo lo que usted viera al otro lado, lo va a ver amarillo. Right? ¿Me entendió? All right. Ok, eso lo hemos dicho montones de veces. Pues el cristiano debe interpretar todas las cosas desde el punto de vista de Dios. El cristal a través del cual tenemos que mirar las cosas es la perspectiva de Dios, el punto de vista de Dios. ¿Qué dice Dios sobre el particular? Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, si no me equivoco. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. En todos los caminos reconócelo en tus caminos. Simplemente reconocerlo en tus caminos es eso. ¿Qué dice Dios sobre esto? ¿Cuál es la perspectiva de Dios sobre este asunto? Y Él enderezará tus veredas, que como hemos dicho tantas veces, lo que quiere decir es que Él va a coronar tus esfuerzos con éxito. Porque la idea de enderezar veredas implica dificultad. ¿Sabes? Enderezarla es que Dios
que Dios nos dé la capacidad de superar nuestros inconvenientes. ¿Sí? So, debido a que nuevamente, el creyente confía en Dios y acepta lo que ocurre porque él sabe que viene de Dios. Sabe eso, sabe que Dios es soberano, sabe que Dios está en control. Una pregunta. Lo que voy a decir en este momento, ¿está en la Biblia o no está en la Biblia? No se cae una hoja de un árbol a menos que Dios lo diga. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Si alguien lo encuentra, me llama, me testea y me lo dice. ¿Ah? ¿Ok? All right. So, si alguien lo encuentra, me dice, está en tal sitio. No se ponga a buscarlo ahora en el googlearlo en el teléfono, por favor. Ay, bendito. All right. Don't go there, don't go there. Okay. So, ya es tarde, ya es tarde. Debido a que Dios, o mejor dicho, debido a que el verdadero seguidor de Jesucristo, ese que ha sido sellado por el Espíritu Santo, confía en Dios, el corazón del verdadero matete de Jesucristo puede estar tranquilo en medio de la tormenta. Puede estar en medio de la tormenta tranquilo y puede estar confiando en Dios. Y lo hace porque sabe que al fin de cuentas todo lo que acontece va a resultar para la gloria de Dios. Ahí es donde Dios quiere llevarnos. Ahí es donde Dios quiere que nosotros estemos. Ahí es que donde yo personalmente deseo que más y más, pues, Dios me lleve a mí y a los que están cerca de mí, sean de sangre, o los que están cerca de mí, sobre todo los que están cerca de mí espiritualmente, entiéndase, la iglesia del Señor Jesucristo, y en particular ustedes que son los miembros del cuerpo de Cristo, y yo parte de ese cuerpo que Dios ha escogido para formar esta iglesia local. ¿Sí? Como iglesia local lleguemos a ese punto, esa confianza, descansemos tranquilamente en el carácter soberano de Dios. Ahora, esto es simplemente la introducción a lo que nos espera. Esto va a ser una jornada bien profunda en cuanto a este asunto de la soberanía de Dios, porque este asunto de la soberanía de Dios es altamente incómodo. ¿Cómo se llamaba el hermano de Jacob? Saúl. ¿Y el hermano de Isaac? ¿Cómo? Ismael. No se llama Ismael y no se llama Isaac. De la misma papá y mamá, ¿cierto? De la criada. Y Jacob y Esaú. ¿Eran de la misma mamá y papá? Sí. Ok. ¿Perdón? Eran twins, eran gemelos, sí. All right. Pero Dios es soberano. Y Dios hizo lo que algunos de nosotros rehusamos aceptar como una realidad en nuestras vidas. Que Dios utilizó su prerrogativa divina. Y a uno le dijo que sí y a otro le dijo que no. ¿Por qué razón? ¿Qué sé yo? Yo no sé. Pero continúa siendo lo mismo en el día de hoy. Right? Y
Es, esa realidad es chocante. Es soberano. Muchos pensamos que cuando una persona no se arrepiente, Dios es avergonzado o Dios es derrotado. En nuestro estudio vamos a ver que Dios es tan glorificado cuando una persona se arrepiente como cuando no se arrepiente. Soberanía de Dios. Son elementos bien cómodos, son cosas bien, pero que bien reales. Son verdades que afectan nuestro diario vivir. Y la respuesta nuestra a las mismas va a ser determinada por el entendimiento que nosotros tengamos del carácter de Dios. No solamente de la soberanía de Dios, porque Dios es soberano, pero continúa siendo justo. Dios es soberano y continúa siendo amoroso, paciente, y todos sus atributos están latentes al mismo tiempo. Pero este en particular es altamente crucial para nosotros poder responder correctamente. God is good? All the time. All right, pues vamos a orar. La semana que viene tratemos de llegar un poquito más temprano. Si no puede llegar más temprano, no hay problema. Lo importante es que llegue. All right? Y cuando llegue, respire profundo y ahí vamos a ver, Señor, qué es lo que tienes para nosotros. Bien felices de poder tener a nuestros hermanos y hermanas que nos visitan en esta noche. Bien contentos de verles. Espero que la pasen muy bien y amamos mucho a su hijo, ¿right? Okay. Y a su otra hija, la que está al lado derecho suyo. ¿No? Ok, si alguien va a ofrendar, por favor, hágalo con un corazón alegre. Iván, tú estás por ahí, ¿verdad? Si me hace el favor, nos ayudas con eso ahora. Y pues nada, pues entonces oremos, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, te volvemos a dar. Gracias, Señor, porque en esta noche tú nos has traído soberanamente. Las personas que nos visitan llegaron aquí sin tener la menor idea de qué era lo que tú tenías preparado. Probablemente, a menos que Marisa le hubiese informado. El punto es que pues tú estás en control de todas las cosas, Señor. No hay nada que te sorprenda a ti, Señor. Y nosotros podemos vivir confiados, tranquilos, Señor, en que siendo tú su perfectamente sabio, inmutablemente sabio, nunca te vas a equivocar. Y siendo tú inmensamente y eternamente, inmutablemente amoroso, nunca vas a hacer nada, Señor, que sea cruel con tu pueblo. Podemos estar en paz en medio de la tormenta. Así que continúa, Señor, renovando nuestro entendimiento, transformándonos de adentro hacia afuera, removiendo este hombre viejo, las formas de pensar viejas, esas actitudes viejas, esas prioridades viejas, esos deseos contrarios a tu palabra, y reemplázalos, Señor, con tu santa, perfecta, divina voluntad. Si alguien va a ofrendar, que lo haga con un corazón alegre. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, Señor, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Padre Santo, tú eres el dueño de todo, Padre amado. Todo te pertenece a ti, como leímos y nos gozamos al leerlo, Señor. Y pues, danos sabiduría, Padre, para poder responder correctamente a las circunstancias que se nos presenten, aún al salir de aquí y en el día de mañana. Mañana confiamos que como tú eres el Rey soberano, nuestro Rey soberano, sin lugar a dudas, en ninguna forma nos va a faltar nuestro pan de cada día, con todas sus dimensiones, Señor. Así que te amamos, Jesús. Gracias por amarnos a nosotros primero. Y pues sería bien glorioso que vinieses esta noche. Así que ven pronto, amado Salvador. En tu nombre oramos para tu gloria. Amén. Gloria a Dios. Señor los bendiga.